Estamos de regreso en la Acción 10 en la mañana. Hoy en asesoría vamos a hablar de un tema muy importante. Se trata del cuidado y crianza de los hijos que quedan a cargo de una de las partes. ¿Qué ocurre cuando este no está siendo bien cuidado? ¿Los abuelos podrían pedir esta tutela? Vamos a saberlo a través de nuestro invitado, el doctor Omar García, para que nos explique más a fondo este tema tan vital para lo que es el desarrollo obviamente pleno de cada uno de los niños y adolescentes dentro de su hogar y por supuesto que se mantengan con vida siempre acá. Y obviamente nosotros a usted le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp para que perfectamente ahí nos pueda dejar su consulta. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos siempre acá en la Acción 10 en la mañana. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Gracias, Andoriña. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de ese tema interesante de que al final es importante para la sociedad y también para algunos familiares que están pasando esta situación un poco difícil, ya que muchas veces existe una sentencia judicial o tal vez un acuerdo extrajudicial ante el Ministerio de la Familia y de repente papá y mamá, que es lo que establece la ley, el artículo 267 habla sobre la autoridad parental y el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los progenitores, es decir, papá y mamá son los responsables de acuerdo al artículo 274 que especifica cada una de las responsabilidades. Por ejemplo, a sustentar, dan alimento, acompañamiento, lo que tiene que ver todo en relación a la protección integral de los niños, las niñas o adolescentes. En este sentido, cuando hablamos del conjunto de derechos y obligaciones, hay tres aspectos que se desliga de son importantes dentro de este artículo 267, que habla del régimen de comunicación y visita y el ejercicio del cuidado y crianza. Cuando hablamos de autoridad parental, hablamos como en un combo en donde hay tres ítems importantes que hay que señalar. Uno, quién tiene el ejercicio del cuidado y crianza. Dos, quién tiene la representación legal exclusiva. Y tres, la administración de los bienes. Entonces, cuando hablamos del ejercicio del cuidado y crianza, fundamentalmente la ley establece que es papá y mamá. Cuando existe una disolución del vínculo matrimonial o una separación de cuerpo, porque es posible que no estén casados legalmente, entonces también hablamos de que o papá o mamá son los que solicitan ante el Tribunal de Familia lo que es el ejercicio de derecho, con el fin de la protección integral de los niños y de las niñas. Ahora bien, cuando hablamos que mamá tiene esa responsabilidad, es posible que se la delegó a la abuelita o el abuelito o a un tío o una tía. Entonces, quizás ella vino, formó una relación de pareja con otra persona y el papá está fuera del país. Entonces, aquí es donde habla el artículo 267, párrafo último, que dice que quien esté ejerciendo el cuidado y crianza, entonces puede iniciar un proceso legal que se denomina cuidado y crianza, pero como ya existe una sentencia judicial, si la hubiera, entonces sí se hace una reforma o modificación de sentencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 444 y 539 del Código de la Familia. Ahora bien, ese es ese es un espacio o ese es un primer ejemplo. Hay otro ejemplo en donde, por ejemplo, hay una sentencia judicial en donde se le otorgó al papá. En este caso, papá, por circunstancia de la vida, tuvo un accidente, falleció. La mamá está ejerciendo lo que es el cuidado y crianza. Sin embargo, la mamá se desobliga de las responsabilidades establecidas en la ley. Entonces, ha asumido la abuelita o el abuelito o una hermana. Entonces, ellos, viendo las circunstancias que la mamá no es responsable, no da pensión alimenticia, sale de manera nocturna y no es malo salir. Sin embargo, tiene que ser de manera responsable, porque al final pues se deslinda de esa responsabilidad, no asume un compromiso de pensión alimenticia, existe quizás por allá al mes, a los 2 meses a ver a su hijo y la responsabilidad delegada en una sentencia judicial que es para papá o mamá, entonces no la asumen un 100%. Entonces las abuelitas, los abuelitos, el tío, la tía, un pariente puede iniciar este proceso legal frente a la autoridad, frente al Tribunal de Familia. Sin embargo, nosotros tenemos que demostrar que efectivamente quien va a solicitar el ejercicio del cuidado y crianza, esta circunstancia, por ejemplo, negligencia de la mamá, si ella ingiere alcohol o alguna sustancia psicotrópica, entonces debe hacerse un examen
en donde la autoridad competente, ya cuando nosotros estamos en una audiencia inicial, solicitamos que la persona se emita al Instituto de Seguridad Social para determinar si esta persona, no es solo que me contaron, me dijeron de que ella consume alguna sustancia psicotrópica, sino que también se tiene que hacer efectivo a través de una prueba que se determina a través de medicina legal. Entonces, son criterios y aspectos que nosotros tenemos que demostrar. Ahora bien, aquí tengo que ser claro en el sentido de que la abuelita en ningún momento tienen que asumir esta responsabilidad, porque la ley es clara en donde dice de que papá y mamá son los responsables. De igual manera, el artículo 268 habla que el ejercicio del cuidado y crianza lo tiene papá y mamá, y a falta de uno, entonces el otro que es el que asume. Y a falta de los dos, como dicen en última instancia, entonces sí, el abuelito, la abuelita, el tío o cualquier persona que en ese momento esté ejerciendo el cuidado y crianza son los responsables que pueden iniciar este proceso legal, ya sea si existe una sentencia judicial, una reforma de la misma, o bien puede solicitar a través de una suspensión de la autoridad parental o pérdida de la autoridad parental, que habla el artículo 294 y 295 del Código de Familia. Hay una diferencia cuando hablamos de suspender y es diferente también cuando hablamos de una pérdida. Cuando hablamos de suspensión es un tiempo prudencial que el judicial determina que la persona en este momento está mejor cuidada con la abuelita o con el abuelito, sin embargo se tiene que demostrar. También existen que la persona haya sido responsable, negligente, el alcohol, la violencia física, la violencia psicológica, pero tiene que estar determinado a través de una resolución judicial o un dictamen, no es que yo vaya con el cuento. También hay otros parámetros que se pueden determinar, por ejemplo, la autoridad competente en relación al campo de la familia es flexible y la autoridad competente puede ir a campo, puede ir al hogar de papá y de mamá o de la abuelita para determinar aquellos hallazgos se puede traer, pero principalmente las trabajadoras sociales es que determina dónde vive, qué es lo que dicen los vecinos, dónde está durmiendo el niño, la niña, qué es lo que hace la mamá o que hace la abuelita, en este caso, si es la que va a solicitar, y hace un informe para ilustrar a la autoridad competente de la condición actual del niño o de la niña. Ahora bien, también existe otro informe que es muy importante que realiza el Ministerio de la Familia a través de una valoración psicológica para determinar si la persona que está atendiendo al niño o a la niña es una persona que tiene esa capacidad, esa habilidad para poder ejercer el cuidado y crianza. Entonces, es muy importante el informe de trabajadora social y también del Ministerio de la Familia para determinar esta condición muy especial. Y hay que tomar en cuenta lo que es la Constitución Política de Nicaragua, que de igual manera la paternidad y maternidad, él siempre, ¿verdad?, es prioridad para papá y mamá, pero a falta de ambos, entonces quien esté ejerciendo en ese momento ese ejercicio de cuidado y crianza, entonces la puede solicitar en una corte de familia. ¿Cuánto tiempo se puede suspender lo que es el cuidado y crianza de un menor? Y por supuesto también saber cuáles son esos parámetros en los cuales una persona, sea abuela, tío, no sería un candidato para poder tomar en cuenta, obviamente, que lleve a cargo lo que es la tutela y el cuidado, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos del término o el tiempo de suspensión de autoridad parental, hablamos que el judicial va a hacer una resolución en base a los medios probatorios. Si se determina que esta persona es alcohólica, entonces pues va a ver si 1 año, 2 años le da la suspensión, y cuando hablamos de suspensión no puede el papá en ese momento o la mamá puede ser relacionarse con el niño porque se supone de que él está bajo un tratamiento y tiene que ir a AA o a un seguimiento psicológico para que él sea una persona capaz para poder responder frente a la responsabilidad de protección del niño o de la niña o del adolescente. Ahora bien, cuando hablamos de pérdida total de la autoridad parental, son criterios más graves
por ejemplo, alguien que abandone, que haya puesto en peligro a su niño, una persona que tenga una resolución condenatoria de abuso sexual, una persona que haya explotado al niño o al adolescente a trabajo forzoso, o cuando exista maltrato físico gravísimo, en donde se puede determinar que el papá no puede estar ejerciendo, o la mamá, el cuidado y crianza. Entonces, cuando hablamos de pérdida total, no hay reversión alguna. ¿Qué significa? Que aunque la solicite 2, 3, 4, 5 veces, él no se le va a otorgar porque existe una sentencia condenatoria. En el caso de la suspensión de la autoridad parental, que habla el artículo 294 del Código de la Familia, sí es revertible porque es un tiempo prudencial para valorar y evaluar que esta persona haya culminado el curso, haya sido una persona que está debajo terapia psicológica, que esté siguiendo los criterios y parámetros que la autoridad competente ordenó en la sentencia judicial. Ahora bien, independientemente que esté suspendidos sus derechos y obligaciones hacia el niño, también él tiene que pagar, de acuerdo al artículo 296, lo que es la pensión alimenticia, aunque él no lo esté viendo. ¿Por qué? Es una responsabilidad de papá y mamá el cumplir con la pensión alimenticia. Ahora bien, también cuando una persona pierde totalmente lo que es el cuidado y crianza o la autoridad parental de su hijo, siempre está obligado por la ley a pasar pensión alimenticia. Esos son los efectos jurídicos cuando se determina la suspensión o pérdida, con la diferencia que en la suspensión sí es revertible y el padre puede continuar posteriormente a través de una reforma de sentencia judicial el ejercicio del cuidado y crianza. En el caso de pérdida total no se puede, no hay reversión alguna. Entonces aquí es donde caben las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías, que cuando ven esta peligrosidad o existen criterios que en realidad hay que suspender, porque el nicaragüense actualmente siempre el papá, ¿verdad?, va a trabajar y las abuelitas, los abuelos contribuyen al ejercicio del cuidado y crianza. Sin embargo, no está estipulada en una sentencia como tal, pero al final la abuelita o el tío o la tía están asumiendo esta responsabilidad que no le corresponde. Ahora bien, siempre he mencionado que la ley es clara en sentido de que una cosa es que tenga el ejercicio del cuidado y crianza y otra cosa es que tenga la autoridad parental, la representación legal exclusiva. Son dos cosas muy diferentes. Cuando se le otorga a la abuelita o al abuelo o al tío lo que es el ejercicio del cuidado y crianza, solo es para proteger, tutelar los derechos del niño o de la niña. No es para tomar una decisión radical en cuanto a salir fuera del país. Ahí sí lo tiene que autorizar papá o mamá. O alguna circunstancia difícil que establece el Código de la Familia. Entonces es relevante señalar, por eso al inicio dije de que la autoridad parental habla de tres aspectos importantes. Uno, lo que es el ejercicio del cuidado y crianza, que es la que puede solicitar el abuelito o la abuelita de acuerdo al artículo 267 y 268. Sin embargo, es importante señalar que esta persona no es porque ella quiera o desee tener el ejercicio del cuidado y crianza, sino que tiene que tener criterios sustentados en donde diga que efectivamente los padres son irresponsables, uno está fuera del país, el otro se desconoce su paradero, o la mamá o el papá son personas que no contribuyen en nada, habiendo ya una sentencia. Y si no existe sentencia, también las abuelitas pueden hacer esta solicitud o demanda de ejercicio de cuidado y crianza, siempre y cuando demuestre que efectivamente los padres no asumen un compromiso como tal. Entonces aquí es donde aplica que la abuelita puede iniciar este proceso legal. Tenemos una consulta acá de manera breve, doctor. Dice, bueno, ¿qué se puede hacer en mi caso? Tengo dos niñas, la niña ahora me sale que no es mía, le di mis apellidos y me puso impugnación de paternidad y yo me niego de manera. Bueno, en este caso hay que ver la edad del niño o de la niña. Si es un niño de que ya tiene 11, 12 años, entonces la autoridad competente no va a admitir esa impugnación de paternidad, tomando en consideración de que él, de manera voluntaria, desconociendo el antecedente, entonces brindó el apellido del niño o de la niña. No hay ningún inconveniente. El judicial no va a admitir eso. ¿Sus recomendaciones para las personas que nos están viendo acerca de este tema? Bueno, de que siempre papá y mamá tienen que ser responsables con el ejercicio del cuidado y crianza. Las abuelitas apoyan, contribuyen, sin embargo, la responsabilidad es de papá y de mamá.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Omar García, por esa información tan importante. Esperamos que ustedes puedan tomarlo en cuenta. En pantalla aparece el contacto telefónico de él para que usted pueda establecer una comunicación directa y así dar respuesta a alguna de sus consultas. Nosotros hacemos un breve corte comercial, pero ya regresamos con mucho más en Acción 10 en la mañana con Xochitl Cristina.